Buenas noches, sí. Bien, bien, ¿usted? Hola, muy buenas noches, Inge. Bien, bien. Bien, qué bueno que están bien. Ok, ya estamos la mayoría aquí. Vamos a ver qué onda. Ahorita se subió, o bueno, se publicó, mejor dicho, la actividad 1. Esta actividad está, bueno, yo diría que relativamente sencilla. Lo único que tienen que hacer aquí es buscar 5 ejemplos. A ver. Okay. Sí, lo único que tienen que hacer aquí es buscar 5 ejemplos de aplicación de biomimética. Ya hemos visto varias aplicaciones. Lo que tienen que hacer ustedes es buscar nuevas aplicaciones de las que ya hablamos. A cada una de esas aplicaciones para cada una de ellas van a hacer una descripción. Quiero que digan, o lo que tienen que poner ahí, mejor dicho, es la fuente de inspiración de esa aplicación directamente y el área de operación o de aplicación de ese mismo ejemplo. Ok, a lo mejor es, no sé, algún tipo de material que está inspirado en no sé qué observado en la naturaleza y su uso final va a ser en el área de, no sé, en el área automotriz. Obviamente ustedes tendrán que ser un poco más descriptivos y a cada uno de estos 5 ejemplos le van a tener ustedes que especificar la rama a la que pertenecen. En cualquiera de las líneas de desarrollo que ya hemos visto, que son 3. Aquí como quiera se las recuerdo. Ya ustedes saben a qué se refiere cada una de esas líneas de desarrollo. Ya será cuestión de que solamente haga match con sus 5 ejemplos y es todo. Obviamente van a incluir las referencias bibliográficas con algún tipo de formato, ya sea IEEE o APA. Máximo 2 hojas, no tiene que ser más de 2 hojas. No pongan una portada con que incluyan su nombre y matrícula. Bueno, y también la hora de una vez. Y también, antes de las referencias, pongan sus conclusiones personales al respecto de lo que ustedes elaboraron en esta primera actividad. Ok, es una actividad, creo yo, sencilla. No sé si tengan dudas, comentarios al respecto. ¿Está claro todo? Todo está claro, Inge, sin problemas. Muy bien. Excelente. Bueno, continuando con la clase. La semana pasada estuvimos hablando de diferentes... A ver. Bien. La semana pasada estuvimos hablando de diferentes casos de estudio. Hablábamos en un inicio de diferentes, podríamos decir, clases o diferentes áreas de aplicación que nos mencionaba en ese segundo capítulo. Incluso vimos un cuadro en donde nos separaban las diferentes áreas de aplicación de biomimética y nos ponían ejemplos directos de cada una de ellas. También veíamos cuáles son las tecnologías que están estrechamente relacionadas al desarrollo de biomimética, pero estuvimos, yo creo que ahí más o menos de acuerdo en que hay todavía más áreas que ayudan a que biomimética crezca y se desarrolle más cada día, o que llegue a desarrollar diferentes tipos de tecnología cada día. Luego nos pasamos a ejemplos específicos. Estuvimos hablando de sensores bioinspirados. Incluso vimos la diferencia entre los conceptos de sensor bioinspirado, biosensor y sensor biológico. Luego nos pasamos a la parte de robótica bioinspirada o de biorrobótica. Veíamos también ahí los retos que tenía esta área y algunas tendencias. Después de eso estuvimos hablando de materiales bioinspirados, algunos ejemplos de aplicaciones también y retos que enfrenta esta área. Y por último, si mal no recuerdo, nos pasamos a lo que son los biocerámicos. Vimos 5 ejemplos, o bueno, vimos los 5 tipos de biocerámicos que existen y uno de ellos, el que más nos interesa, son o es el de los cerámicos bioinspirados. ¿Ok? Y el día de hoy vamos a terminar estos ejemplos o estos 9 casos de estudio.
am, para ya la próxima semana poder pasarnos directamente a la parte de robótica bioinspirada. Muy bien. Ok. Ok. Bueno, este siguiente ejemplo o esta siguiente área de aplicación es la parte de tecnología de la información y la comunicación. Aquí este campo, no, yo creo que a todos nosotros nos ha tocado que ha ido evolucionando de una manera o a una velocidad exponencial, ¿no? Desde que ustedes estaban muy pequeños hasta el día de hoy han visto este cambio o es demasiado evidente este cambio para ustedes. Aquí ya estuvimos hablando en otras aplicaciones e incluso desde un inicio las áreas o mejor dicho, sí, las áreas de aplicación de esta rama y cómo es que biomimética puede ayudar a que se llegue a un desarrollo un poco más completo y un poco más complejo. Hablábamos de algoritmos genéticos, hablábamos también de inteligencia artificial. No recuerdo si también manejamos el concepto de Big Data, que no está tan relacionado con biomimética, pero sí está ligado a la parte de inteligencia artificial, sobre todo la parte del aprendizaje automático. Y también teníamos en un inicio las características de algunas, por ejemplo, células o algunos tejidos que tienen ciertas cualidades, ¿no? De auto configurarse o de autosanarse hasta cierto punto. Tienen esta cierta autonomía para no depender al 100% de un control central y que puedan llegar a realizar tareas en conjunto. También hablábamos, además de los algoritmos genéticos, la parte de los algoritmos de tipo enjambre y algoritmos de tipo hormiga. Esto es solamente algunos de los ejemplos que afectan a el área de las tecnologías de la información y la comunicación, en cómo todos estos procesos y todos estos sistemas que nosotros observamos en la naturaleza pueden servir como fuente de inspiración para mejorar esta área o este tipo de tecnología. Algunos retos que se enfrenta a esta área, aquí por enumerar algunos, que yo creo que si ustedes ponen algo de atención, se parecen mucho a los retos de las áreas anteriores. Uno de ellos es el de miniaturización, que ya lo hablábamos también en la parte de sensores bien inspirados, en donde decíamos que no solamente hay que hacer más pequeña la parte del sensor y la parte del controlador, sino que lo que se trata de hacer es que ambas partes estén dentro del mismo dispositivo y que este dispositivo sea más pequeño todavía o lo suficientemente pequeño para que no pierda su funcionalidad, que es otro de los retos que presenta esta área. Entonces, si estamos haciendo diferentes tipos de cambios en este tipo de tecnología, si estamos incluso haciendo más pequeña toda la parte física o todo nuestro hardware, no debemos de perder la funcionalidad o debería de estar funcionando como nosotros queremos que lo haga. Ahora también el límite de procesamiento de datos es uno de los grandes retos. Por eso también es importante mencionar el concepto de Big Data, que más adelante vamos a ir manejando, pero en sí, hoy en día estamos utilizando demasiada tecnología que está conectada a Internet, entonces todos estamos contribuyendo a la gran generación de datos e información de todo tipo. Y esto se hace a una velocidad impresionante. Entonces, hoy en día contamos con una cantidad masiva de información y a este conjunto dinámico de datos se le conoce como Big Data. Entonces, hasta cierto punto, nuestro hardware se está quedando corto o podríamos llegar a quedarnos cortos en el análisis de datos. Hoy en día creo que tenemos un buen desempeño, pero para comprender otras áreas o para comprender otro tipo de información, o bueno, sí, otras áreas en específico, necesitamos de podríamos decirle, poder de procesamiento un poco mayor al cual contamos con hoy en día. No sé si a ustedes les haya tocado escuchar acerca de las computadoras cuánticas. Entonces,
esa podría ser una opción o una respuesta a este límite de procesamiento de información. Y, y sí, esa podría ser bueno, podría ser una de las respuestas o una de las soluciones a este reto en específico en cuanto a que podríamos no llegar a procesar toda esta gran cantidad de información con la que se cuenta hoy en día o con la que se observa también en otras áreas que no estén directamente ligadas a esta parte ¿cómo se dice? Pues sí, la generación de datos por medio de Internet o el compartir toda esta información, ¿no? El generar, el descargarla, etc. Y bueno, también esto va de la mano, ¿no? Con el procesamiento de datos más veloz. Igual, el mismo límite puede estar marcado por la cantidad de tiempo que nos toma o que le toma a una computadora para llegar a procesar una cierta cantidad de información o poder aprovechar o sacarle provecho a un grupo de datos. Este es un video de cómo las computadoras cuánticas funcionan, o al menos cómo es que se plantea que funcionan, bajo el principio de superposición, si mal no recuerdo. Este video se los voy a compartir ahorita ahí en Teams para que lo vean con más calma. De una vez lo busco aquí para que no se me olvide. Bien, entonces ahorita se los comparto. Y ahora, en cuanto a tendencias o la visión que se tiene en esta área de la tecnología de la información y la comunicación bien inspirada, es lo mismo que comentábamos hace una diapositiva, que las computadoras tengan estas propiedades o esta cierta autonomía, que se puedan autoconfigurar, que se puedan optimizar de manera independiente, que también se puedan reparar hasta cierto punto si es que llegaran a sufrir algún tipo de daño y que se llegaran a proteger ante algún tipo de ataque. Ataque por decirlo, ¿verdad? No es como que vengan con pistolas a destruir nuestra computadora o nuestra máquina. Pero esto es hablando desde el punto de vista que, por ejemplo, nosotros observamos en células o en tejidos, como ahorita lo comentaba, tienen todas estas características, entonces lo que se busca es que nuestra tecnología también tenga estas mismas características, tal vez ayudándose de inteligencia artificial o ayudándose de los mismos algoritmos genéticos u otros desarrollos dentro del área de la ciencia de la computación. Ahora, el segundo punto del día de hoy, o la segunda área de aplicación, es la parte de prótesis. Aquí el concepto de prótesis en sí es el de este dispositivo que nos va a ayudar a sustituir una parte del cuerpo que anteriormente tenía una función en específico. ¿Ok? Esa es la definición de prótesis. Y bueno, pues esto es directamente biomimética, ¿no? Estamos tratando de sustituir una parte del cuerpo humano o a lo mejor alguna parte de un animal, también se puede. Y la fuente de inspiración principal es el mismo miembro que ya no existe. Entonces, esto es directamente biomimética. Ahora, bueno, eso es solamente parte de lo que ahí nos venía en el libro, ¿no? Pero el hablar de prótesis es un poco más amplio que tal vez pensar, no sé, en sustituir un miembro, como una pierna, como un brazo. Se pueden sustituir otras partes del cuerpo que anteriormente tenían una función en específico. Y un punto importante aquí es que también hay aún mucho trabajo por hacer. No hemos llegado a sustituir al 100% estos miembros, o al menos miembros del cuerpo humano, pero el dispositivo o los dispositivos que se han desarrollado hasta el día de hoy se acercan mucho al
a la fuente de inspiración original. Sí hay mejoras que hacer todavía, pero sí ha habido muchos avances importantes en esta área. Ahora, hablábamos en la parte de, si mal no recuerdo, actuadores musculares, cuando estábamos viendo las líneas de desarrollo de la biomimética, sobre todo la segunda línea de desarrollo. Hablábamos en cómo podríamos utilizar robótica blanda para llegar a sustituir, en este caso, fibras musculares o llegar a generar actuadores musculares. Un actuador muscular artificial busca no solamente reemplazar la función de un músculo en específico, sino que también debería de tener el mismo principio de funcionamiento. Por ejemplo, aquí hay otro tipo de actuador muscular, algo muy diferente comparándolo con el primer ejemplo que vimos hace 2 clases, en que se utilizaba como bolsitas de material, según yo era material tipo dieléctrico, que también reaccionaba a cambios en corriente eléctrica. Sobre todo lo que cambiaba era su rigidez, entonces tenía esta rigidez dinámica. Aquí estamos utilizando actuadores neumáticos. Estos actuadores neumáticos, al menos su función o la manera en la que son accionados, se parece mucho a cómo nuestras fibras musculares funcionan. Por ejemplo, aquí si tenemos un conjunto de fibras musculares relajadas, su longitud va a ser mucho más larga comparándolo con una fibra muscular que está contraída. Ahí su longitud sí está en decremento o es un poco más pequeña. ¿Sí? Ese es el principio de funcionamiento que se trata de copiar en estos músculos artificiales o en estos actuadores musculares. Estos funcionan completamente con aire, son neumáticos. Ok, en cuanto a la tendencia o el futuro dentro de esta área de prótesis, hay, como decíamos ahorita, muchas mejoras. Aquí, por mencionar algunas, está la parte del control neuronal. Hoy en día tenemos prótesis mioeléctricas que son accionadas por medio de contracciones musculares. Ya conocen ustedes, creo yo, la lectura de electromiografía, que es esta lectura de potenciales, o bueno, de biopotenciales en las fibras musculares. Entonces, al momento en que nosotros realizamos la contracción de un músculo en específico, generamos una pequeña cantidad de voltaje, ¿ok? Una pequeña cantidad de diferencia de potencial, es en la escala de milivolts, y esto es lo que conforma un electromiograma o un EMG. Y esto es lo que se utiliza para llegar a controlar diferentes tipos de prótesis o también diferentes tipos de dispositivos. Ahora también está la alternativa a utilizar o a dar lectura a las ondas cerebrales por medio de un electroencefalograma, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos estar dando lectura a estas ondas para detectar la intención de movimiento de una persona por X y razón. Hay muchas razones. Una de ellas puede ser para generar una interfaz más sencilla, o a lo mejor no puede ser tan sencilla la interfaz, quién sabe, pero puede ser la única opción que tenemos para dar lectura a la intención de movimiento de una persona en específico, etcétera. Entonces, esto se puede hacer, pero aún hay mucho que mejorar en esta parte, pero al menos el futuro es prometedor en cuanto al uso de este tipo de biopotenciales para poder controlar este tipo de dispositivos. No solamente está enfocado a la parte de prótesis, sino también se puede ir a la parte de órtesis o exoesqueletos. Y algo que también no quería que se me pasara es bueno, todo esto también va para la parte de interfaz no. Es interfaz cerebro-computadora. Sí, Brain-Computer Interface. Ok, entonces, de esta manera también nosotros, o así también es como se le conoce. La anterior.
Esta, es en línea. Sí, ajá. Ok, una disculpa. Ok, sí. Entonces, de aquí, esta parte del control neuronal, se desprende este concepto de la interfaz cerebro-computadora. La interfaz o las interfaces cerebro-computadora son aquellas, o es esta aplicación en la que nosotros damos lectura a este tipo de biopotenciales para poder llegar a controlar este tipo de dispositivos. Entonces, la traducción también de la traducción de estos biopotenciales hacia el control de estos dispositivos y la interacción del usuario con este tipo de potenciales o este tipo de señales se le conoce como interfaz cerebro-computadora. Entonces, ese es uno de los futuros prometedores o es un área prometedora dentro del desarrollo e investigación de prótesis y demás ingeniería de rehabilitación. La parte de sistemas biohíbridos va más de la mano con cómo nosotros podemos adaptar estos sistemas artificiales o estos dispositivos artificiales que tienen un funcionamiento bioinspirado, o sea, que cómo podemos adaptar nosotros estos sistemas a, a una persona. Entonces, por ejemplo, una prótesis, cómo va a funcionar en armonía con una persona en específico, ahí va o ahí entra el diseño del mismo socket o el diseño de la interfaz física, cómo es que el resto del miembro va a hacer contacto con este nuevo dispositivo, cómo se va a comunicar, ya sea por medio de, no sé, movimientos, sensores de presión o por medio de la lectura de biopotenciales que ya decíamos, el uso de electromiografía o un electroencefalograma. O hay más maneras de dar lectura a diferentes biopotenciales. Cómo también va a reaccionar este dispositivo a todas estas señales. A lo mejor podríamos llegar a tener un socket hasta cierto punto dinámico o un socket inteligente que va a ir modificando su rigidez, por ejemplo, conforme la persona esté realizando una actividad u otra. A lo mejor si la persona está corriendo o la persona está caminando, necesitamos que la parte que está en interacción con el resto del miembro y con este dispositivo, esta prótesis, tenga esta rigidez dinámica para que la misma interacción sea más armónica y no sea algo tan completamente rígido o algo muy, muy suave, etc. Entonces, esta es la parte de los sistemas biohíbridos. Y bueno, los actuadores musculares, ya estuvimos hablando mucho de ellos y ya tienen ustedes más o menos la idea de lo que son y cómo podríamos llegar a utilizarlos, cómo podríamos nosotros generar prótesis más parecidas al miembro que queremos tratar de sustituir y que también no solamente sean parecidas en lo físico, sino también en lo funcional. Entonces, eso es lo interesante en esta parte del futuro de las prótesis. Y estos 3 puntos son por mencionar algunos. Hay muchos otros cambios que se pueden hacer y muchas otras mejoras. Ejemplos de prótesis, además de lo que ya comentábamos ahorita, también están las prótesis visuales. Por ejemplo, si queremos llegar a sustituir la retina, existen diferentes sistemas. Uno de ellos es este que ven ustedes aquí. Este sistema está conformado por una cámara que nos ayuda a filtrar la luz antes de que se envíe ya directamente a un chip que está, pues se injerta en la parte donde existía la retina que antes era funcional. Entonces, una vez que la luz se filtra por medio de esta cámara que se tiene aquí o este lente, y se envía ya la luz filtrada, este chip decodifica toda esta información y envía la misma a la parte del cerebro que se encarga de igual utilizar esta información para algo en específico, no sé, para que la persona sepa en qué características tiene el entorno, en dónde está interactuando, etc. Entonces, este chip lo envía a esta parte del cerebro en cantidades pequeñas de diferencia de voltaje. Otro ejemplo de prótesis también podría ser el BrainGate chip,
el BrainGate chip. Ok, este chip está instalado directamente en la corteza motora y lo que está haciendo es, como dice su nombre, es un puente, ¿sí? Está puenteando ahí la transmisión de información. Tal vez hay una parte de nuestro cerebro, o bueno, no nuestro cerebro, sino de nuestro sistema nervioso central que está dañado y nosotros, o bueno, en este caso una persona podría generar estas señales de intención de movimiento y eh, lo que aquí está fallando, al menos en este caso, es que esta intención de movimiento o estos biopotenciales que llevan la información de la intención de movimiento no llegan hasta los músculos que son inervados. Uh, uh, pues sí, los músculos que son inervados por los mismos nervios que estamos, ahí válgame la redundancia. Entonces toda esta información de intención de movimiento no llega por el mismo daño que tiene este sistema nervioso central y por medio de este puente o de este BrainGate chip nos pasamos o nos brincamos la parte dañada de toda este conducto nervioso y hacemos que la información de movimiento o de intención de movimiento llegue hasta el músculo que la persona tiene intención de mover. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones y otros ejemplos de lo que pueden llegar a ser una prótesis, pero hay muchos más. Ahora aquí, si les quiero enseñar este video, si está un poco extenso, no les compartí